Bienvenido en esta nueva oportunidad en que vamos a revisar los tipos de estudios relevantes para la medicina basada en la evidencia. Bueno, como ya hemos hablado en otra oportunidad, la medicina basada en la evidencia es un enfoque bien práctico que está dirigido a optimizar la toma de decisiones en el área de la salud, haciendo hincapié en el uso de pruebas científicas provenientes de la investigación correctamente concebida y correctamente llevada a cabo. Esta investigación nosotros la vamos a- o va a tomar cuerpo frente a nosotros en la forma de artículos científicos y por eso se hace relevante que nosotros conozcamos algunas pinceladas por lo menos de la metodología que encierra cada uno de estos artículos científicos y de eso se va a tratar esta sesión. Bueno, y esto también es importante, que la evidencia es utilizada para apoyar una conclusión, pero no es lo mismo que una conclusión. La conclusión finalmente de la medicina basada en la evidencia la toma la persona que está aplicando o está ejerciendo en ese momento frente a un paciente. Vamos a hablar sobre los diseños metodológicos entonces, principalmente de eso se trata. Esta imagen que se ve aquí detrás es bien explicativa, después ustedes van a poder volver a ella y van a encontrar que tiene harto sentido y que tal vez incluso es aclaratorio porque grafica bien simple, separando los tipos de artículos en experimentales y observacionales. Si existe asignación aleatoria y grupo de comparación, va a ser un ECA y si no, va a ser un ensayo clínico no controlado. Por el contrario, si es observacional y hay grupos de comparación, va a ser analítico y puede ser un ensayo, o sea, un estudio de caso y control o un estudio de corte, caso si estamos revisando la exposición. Y si no tiene grupo de comparación, va a ser descriptivo y van a ser casos clínicos, series de casos, estudios transversales. De estos son los tipos de estudios que vamos a conversar y que además son los que están en la jerarquía de la evidencia que ya hemos conversado otras veces. Las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos aleatorizados, los estudios de corte, los estudios de caso y control, estudios transversales y los reportes de caso. Vamos a partir hablando sobre las revisiones sistemáticas que vamos a abreviar en RS para efectos prácticos. Las revisiones sistemáticas son revisiones fundamentalmente rigurosas de la evidencia en relación a temas específicos clínicos. Básicamente responden preguntas clínicas, nada más que más o menos lo que hemos hablado en la otra oportunidad. Son sistemáticas porque resumen la investigación original siguiendo un plan con base científica establecido por adelantado y se ha explicado en cada fase. Eso quiere decir que tienen un protocolo establecido previo al inicio de la investigación y eso es lo que lo hace sistemático, además que se reporta dentro del... Todo esto debería estar más o menos reportado dentro del el cuerpo del artículo. Los lectores pueden observar la validez de las pruebas para cualquier conclusión a la que se llegue y en principio comprobar la autenticidad por sí mismo. La idea de las revisiones sistemáticas y en general de todos los artículos, diría yo, es que en el texto, en los resultados, en la metodología o en algún lugar, quede bien explícito los valores que llegaron los resultados, entonces que nosotros podamos calcular el efecto por nosotros mismos es bien importante. Yo me acuerdo alguna vez que para explicarme esto, me lo, me lo, me lo mostraron haciendo leer un estudio en que las conclusiones y los resultados no eran los mismos. No decían las mismas cosas. Cuando uno sacaba el cálculo de la prevalencia uno mismo, la prevalencia que se entregaba en los resultados no estaba bien. Entonces es bien importante esto, de que lo tengamos en mente, que la información debe estar bien. Además que tiene que las medidas de los efectos de los artículos que están incluidos tiene que estar bien clara y la definición de los casos, todo este tipo de cosas tiene que estar bien clara para que las personas puedan, eh, o que uno como lector pueda valorar la validez interna y la validez externa también del artículo. Para que una revisión sistemática sea útil, también debe incluir estudios importantes sobre el tema.
Pasa que si no hay suficiente estudio importante o estudios que valga la pena incluir, no vale la pena hacer la revisión sistemática, porque sus resultados también van a ser débiles o inconsistentes, o va a terminar diciendo que no existe lo que te interesaba. Los resultados del estudio deben discrepar o al menos dejar una pregunta abierta. Si todos los estudios están de acuerdo entre sí, no hay nada que adaptar en la revisión. Esto quiere decir, esto es orientado a algo que vamos a hablar varias veces, que si no tiene sentido hacer algo eh, porque no hay suficiente diferencia o porque todos los resultados apuntan a que este tratamiento que estoy tratando de hacer una revisión sistemática indica, todos los artículos indican que esto es así, tal vez no valga la pena hacer una revisión sistemática porque todos los ensayos clínicos están bien hechos y todos dicen lo mismo. Hay que considerar que el tiempo de investigación también es valioso y que las personas que se dedican a hacer investigación tal vez podrían estar investigando algo más valioso que algo que no tiene sentido hacer. Bueno, las revisiones sistemáticas también son útiles cuando hay motivos para creer que la política, la pasión intelectual y los intereses personales intervienen en la forma de interpretar los resultados de la investigación. Pasa que el proceso de las revisiones sistemáticas, cuando son bien conducidas, es bien aséptico, lo que obliga a ser bien objetivo. Entonces, para tomar distancia, sirve hacer una revisión sistemática y encontrar qué es lo que se ha venido demostrando consistentemente a lo largo del tiempo. Tiene ventajas y desventajas una revisión sistemática. Entre las ventajas encontramos que es una buena síntesis de información y que responde a una pregunta clínica. Así que si yo tengo una pregunta clínica similar, voy a encontrar toda la información compendiada aquí digamos, con estándares rigurosos y idealmente con estándares rigurosos y que potencialmente puedan responder mi pregunta de una sola vez. Aquellas revisiones sistemáticas que contengan un metaanálisis van a ver que el solo hecho de tener el metaanálisis va a aumentar la potencia estadística y la precisión del estimador puntual que estemos midiendo. Una revisión sistemática también puede ayudar a detectar áreas en que la evidencia científica es escasa. ¿Y cómo va a ayudar, cómo va a pasar esto? Cuantificando la magnitud del sesgo de publicación, que es algo que nosotros tenemos que calcular cuando hacemos una revisión sistemática y nos dice, más o menos nos deja ver cuánta investigación falta o cuáles son las brechas que hay entre los distintos estudios y saber y poder valorar de esa forma acaso si falta o no falta investigación en el área. Otra de las ventajas que tiene es que es mucho menos costoso que otros tipos de estudios y que tiene un alto nivel de impacto. Entonces, si a usted tal vez se le interesa investigar, hacer revisiones sistemáticas puede ser el camino. Las desventajas que tienen las revisiones sistemáticas son estudios retrospectivos y que tienen sesgo en distintas fases del proceso. Esto es así, pero también hay hartas formas de evitar estos sesgos. Una cosa que yo creo que también es una desventaja que incluye esto de que sea un análisis retrospectivo es que una decisión que yo estoy por tomar con una revisión sistemática que fue publicada el año 2021 probablemente esté con datos del 2018 o 2017, porque claro, la información que yo estoy teniendo en la mano, recién publicada por mi revista de elección, pasó un proceso editorial de algunos meses. Además, el que podría, no sé, tal vez 3 meses, tal vez, no sé, algo así, entre 3 y 6 meses, podemos decir. Además, pasó un año de revisión probablemente, entonces ya estamos hablando en que el proceso de la investigación partió el año 2021, o sea, el 2020, con información que probablemente haya estado, y la información que esta revisión sistemática haya incluido haya sido con datos del 2018, 2019 con suerte. Entonces estamos tomando decisiones con información que no están actualizadas, pero por lo menos los resultados, si están bien hechos, van a tener potencia estadística. Bueno, el proceso es largo y engorroso, requiere tiempo y dedicación.
eso es así. El proceso de una revisión sistemática es súper largo, puede tomar entre, yo diría que si uno es bien relajado con algunas cosas, podría tomar entre 3 meses. Una, una revisión sistemática, lo más normal es que tome entre 6 8 meses. Algunas personas me han dicho que 1 año. Y además, la desventaja está en que el título de revisión sistemática se está utilizando harto porque por esto de que es bien recibido por la revista. Entonces, si tú quieres publicar y tenéis la idea de una revisión sistemática, es bien posible que la acepten, pero al mismo tiempo es bien posible que no esté tan bien hecha, y de ahí la importancia de la evaluación crítica de la evidencia y también de tener conocimiento sobre la metodología que está detrás de una revisión sistemática. La realización de revisiones sistemáticas está limitada por la cantidad de calidad de los estudios previamente realizados, que es algo que habíamos conversado unos minutos atrás. Va a depender alto de la revisión sistemática de lo que haya publicado, porque solamente es una publicación original y una fuente secundaria. Entonces va a depender de la existencia de las fuentes primarias. En el diseño de una revisión sistemática podemos decir que las etapas van a ser más o menos las mismas que en cualquier otro tipo de investigación. A pesar de ser esta una investigación bibliográfica, va a haber una pregunta o hipótesis de interés, una definición de las fuentes de información que voy a consultar, la selección de la muestra, que es básicamente las publicaciones que voy a estar incluyendo, el método para el análisis, que voy a seleccionar, el método estadístico, aplicarlo, estos métodos para integrar los resultados, que vendría siendo la parte del metaanálisis, interpretar los hallazgos y publicarlo. Hay quien dice que este tipo de artículo o de metodología no es el mejor nivel de evidencia comparado con los ensayos clínicos aleatorizados, los ECA, pero cuando están bien hechos realmente ayudan a potenciar un artículo o los hallazgos de muchos artículos. Entonces tiene mucho sentido hacer revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas hay que tener en cuenta que nacen de la Fundación Cochrane, de la cual existen actualmente más o menos 50 grupos de colaboración Cochrane, y ellos se asocian a las guías de elaboración Cochrane, que son las que tienen un formato estándar que es bien riguroso y que ayuda a los autores a pasar por el proceso de la realización de una revisión sistemática a lo largo de todo el proceso, pero un proceso realmente largo. El manual tiene algo así como 600 páginas. La colaboración Cochrane se considera el prototipo o el gol estándar dentro de las revisiones sistemáticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si yo me topo con una revisión Cochrane que responde mi pregunta clínica, yo como que me quedo ahí, leo esa revisión y creo en esos y confío en esos resultados. Así de bien hechos están, por lo general. Cualquiera puede formar un centro de revisión Cochrane. Una de mis intenciones es formar uno con mi equipo de trabajo, así que es una invitación abierta. Además, hay que decir que las revisiones sistemáticas con metaanálisis de Cochrane suelen ser las mejores, así que realmente si vamos a hacer algo que se parezca a esto. Este es el formato de una revisión Cochrane. Como pueden ver, hay un montón de temas listados. Todos los temas que tienen un asterisco son obligatorios, y el resto de las cosas que no son obligatorias en realidad vienen a ser como cosas adicionales, como anexos. Además, a ustedes les sugiero revisar la declaración Prisma Statement, que es más o menos parecido, no más que no es de la colaboración Cochrane, y hace el mismo proceso de dar pautas para la elaboración de una revisión sistemática. Como podemos ver, es un proceso que involucra hartos puntos y es bien detallado y pormenorizado. Para ser publicado como una revisión Cochrane, debería tener al menos todas las cosas que son asterisco, o que están destacadas con asterisco. Bueno, ahora vamos a hablar de los ensayos
controlado, aleatorizado o ECA. Algunos también le dicen randomizado, pero SR me suena mejor decir ECA. Los ensayos clínicos aleatorizados, ECA, son los que en el tratamiento se asigna de forma aleatoria, son en general considerados la pauta por excelencia para evaluar los efectos de un tratamiento o de una intervención, así como tratamiento. Sí. Los ensayos clínicos aleatorizados se asigna el tratamiento de forma aleatoria en lugar de ser una elección del médico o del paciente, como podría ser en el caso de los ensayos clínicos no aleatorios. Las exposiciones son los tratamientos y los resultados son las cosas que pasan después de esa exposición. Por ejemplo, si yo le doy a una persona una pastilla y esa pastilla hace que esta persona tenga un ataque cardíaco y muera, bueno, el resultado de mi exposición es la muerte. Los pacientes del estudio se seleccionan primero entre una gran cantidad de ellos con la afección de interés. La idea de los ensayos clínicos aleatorizados es que las personas ya son casos, ¿ah? Ya tienen lo que pasa, lo que yo quiero sanar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero sanar, lo que yo quiero tratar. Supongamos que yo quiero hacer. Disculpen, a veces yo me confundo porque, insisto, yo no soy tan del área de la salud, soy bibliotecario, pero me he especializado en medicina basada en leyes. La cosa es que todos los pacientes deben tener la afección que yo estoy tratando de medir. Por ejemplo, si a mí me interesa hacer algo para el dolor de cabeza, todos los pacientes tienen que sufrir dolores de cabeza para poder medir el beneficio del tratamiento que quiero hacer, que va a ser algo para evitar el dolor de cabeza. Los pacientes se dividen mediante la autorización en dos grupos o más de pronóstico comparable. O sea, estas personas que ya tienen la enfermedad tienen que tener condiciones que son similares para que su pronóstico pueda ser similar también. Entonces, como yo separo los grupos aleatoriamente, al azar, en estos grupos voy a dividir o en realidad voy a minimizar la posibilidad de que estos grupos tengan algún rasgo distintivo que haga que los resultados del ensayo clínico no sean tan fidedignos. El grupo experimental se expone a la intervención que se considera mejor que las actuales. O sea, por eso estoy haciendo el ensayo clínico aleatorizado, porque creo que mi tratamiento va a ser mejor que el actual, por algún motivo. Va a ser más barato, más eficiente, más, no sé, todas las formas que puedan ser más. El grupo de control o de comparación se trata del mismo modo, o sea, la misma forma, idealmente de la misma forma que el grupo de la intervención. Eso quiere decir que si le estoy dando una pastilla para el dolor de cabeza y esa pastilla es blanca y pesa 3 gramos, bueno, la pastilla que le voy a dar al grupo de comparación o control va a ser blanca y de 3 gramos. El mismo sabor, la idea es que nadie sepa caso si recibe placebo o no. Y además de recibir placebo, también el grupo de control puede recibir la atención habitual, lo que normalmente se hace, o si la probabilidad de que el daño sea muy alto por no recibir el tratamiento que estamos probando, el mejor tratamiento disponible, porque en muchos casos no sería ético exponer a una persona a un sufrimiento en pos de la investigación. Así que la alternativa sería hacer esto. Luego se registra el curso de la enfermedad en ambos grupos y las diferencias en el resultado se atribuyen a la intervención. O sea, si había dos grupos de personas que les dolía la cabeza y a uno les di algo para el dolor de cabeza y a los otros no, y a los que sí les di algo les quitó el dolor de cabeza, lo más probable es que estas personas se hayan mejorado por el tratamiento que les di. Aspectos que hay que tener en cuenta en un ensayo clínico aleatorizado. Es importante, como dijimos, el muestreo. En los ensayos clínicos deben cumplirse unos criterios de inclusión y exclusión súper rigurosos que tienen que ver con la definición del caso. ¿Por qué? Porque esto va a incrementar la homogeneidad en los pacientes del estudio y al hacer esto intensifica la validez interna y ayuda a distinguir fácilmente el efecto del tratamiento versus el sesgo y el azar que puede ser. La intervención es otro aspecto a tener en cuenta. La intervención es otro aspecto a tener en cuenta. La intervención en sí puede valorarse en función de tres características generales: en la capacidad
de generalización, es decir, caso si me es posible a mí realizar esta intervención, su complejidad es razonablemente fácil de aplicar, se me vienen a la mente tratamientos complejos que deba realizar una persona, no sé, de la tercera edad, que involucren muchos pasos, entonces tal vez el proceso sea tan complejo que esta persona no va a tener adherencia al tratamiento, es posible, y la validez. O sea que es suficientemente distinta a la alternativa. En este caso, la validez se trata, como decíamos, de que sea válido estudiarlo, ¿m? De que sea válido hacer esta intervención porque es suficientemente distinta o supone una ventaja suficientemente válida para exponer a las personas al riesgo de incorporarse en un estudio. Además, es muy importante tener en cuenta en los ensayos clínicos aleatorizados la aleatorización porque va en el título del tipo de estudio y que es lo que lo distingue de los estudios no controlados, o sea, no aleatorizados. La asignación aleatoria en los pacientes se prefiere a otros métodos porque la aleatorización tiene este efecto que hablábamos recién de que al ser al azar hace que los grupos parezcan más homogéneos. Igual puede ser que no queden tan homogéneos y después hay técnicas para compensar estas cuestiones. Además, la aleatorización permite que cualquier cosa que haya tenido que ver con el pronóstico de esta enfermedad, sin importar si se conocen antes o no del estudio, o se hayan o no medido, tienden a atribuirse en parte igual en los dos lados. Entonces, cualquier cosa que haya salido mal desde el principio, como podríamos decir de la definición de caso, no algo tan grave como eso, pero algo parecido, va a estar distribuido, o cualquier problema pequeño va a estar distribuido de los dos lados, así que eso nos va a echar a perder mi investigación al final, porque la probabilidad de ese error va a estar en los dos lados de la misma forma. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el cegamiento o el ciego. Los participantes pueden cambiar la conducta o su conducta o la forma en que reportan lo que les está pasando si es que saben o no saben caso si les están dando placebo o la intervención. Entonces, la forma de reducir este error producto de que las personas cambian su forma de ser, de comportarse o de reportar, o tal, no sé, yo he visto series de televisión en que lo muestran un poco y me ha sorprendido lo que es capaz de ser una persona, si es que es tan así como lo muestran. Pero bueno, la idea es que no lo conozcan para que no actúen diferentes y esto no afecte la validez interna de nuestra investigación. Las desventajas de los ensayos clínicos aleatorios es que son caros y muy laboriosos. Esto hace que muchos ensayos clínicos aleatorizados no están tan bien hechos porque se llevan a cabo con muy pocos pacientes porque es difícil hacer una intervención para tanta gente o por ejemplo, no me acuerdo bien, pero me parece que en Chile ahora se exige un seguro de salud como por 20 años cuando uno participa en un ensayo clínico aleatorio. Entonces, es complicado. Entonces, tal vez no pueda tener 1000 participantes en mi ensayo clínico, voy a poder tener 20 o 50, porque tengo que asegurar recursos económicos por un periodo de tiempo muy largo. O hacer el seguimiento lo más corto posible. Eso también es una alternativa y eso tampoco es tan bueno para un ensayo clínico aleatorizado. La mayoría de las otras desventajas es que la mayoría, al ser tan caros, los ensayos clínicos aleatorizados los financian grandes entidades, ¿ah? Ya pueden ser universidades, el gobierno o compañías farmacéuticas directamente, y esto hace que la financiación de un ensayo clínico autorizado esté en directa relación con las agendas que puedan tener o no puedan tener este tipo de autoridades o entidades. Ellos sabrán qué financian y qué no financian, y eso es un problema cuando necesitáis muchos, muchos millones para generar una investigación. Además, que otra de las ventajas de los ensayos clínicos autorizados es que una vez que nosotros estamos leyendo el artículo, a nosotros leemos que hicieron el doble ciego con tal o cual técnica, pero no estamos tan seguros de que haya sido tan así. Entonces, puede haber una asignación aleatoria imperfecta y eso afecta harto los procesos o afecta harto el resultado finalmente, y el resultado es lo que yo estoy viendo caso si confío o no confío. La ausencia de la asignación aleatoria, bueno, y después otros motivos más que vamos a pasar. Las ventajas de un ensayo clínico aleatorizado permiten la evaluación rigurosa de una sola variable, o sea que puedo comparar
tratamiento, el fármaco X versus el fármaco Y, en un grupo de pacientes definido con precisión. Las personas que sufrían esto, que tienen tales características, son altas, son chicas, son delgadas, son más gordas y así. Tiene un diseño prospectivo, o sea que recoge datos de aquí hacia el futuro. Utiliza el razonamiento hipotético deductivo, o sea que lo que hace es demostrar la hipótesis nula. Radica potencialmente el sesgo a comparar dos grupos que podríamos decir en general son idénticos, porque lo homogeneizamos, con la aleatorización y con y si es que fue necesario corregir eso, corregirlo para compensar. Permite la realización de metaanálisis en combinación de varios estudios similares, pero esto ya en una revisión sistemática. Así podemos visualizar el proceso de la metodología de un ensayo clínico aleatorizado. Entonces tenemos nuestra población objetivo, en la cual pasamos por un proceso de selección aleatoria, o sea, de selección. Después hacemos los casos y esa va a ser nuestra población de estudio. Esa población de estudio se aleatoriza en dos grupos, el grupo expuesto y el no expuesto a nuestra terapia, y después vemos los eventos que dan por persona. Ahora vamos a hablar de los estudios de cohortes. El término cohorte describe un grupo de personas que tienen algo en común en el momento en que se agrupan y que son seguidas durante un periodo de tiempo para observar lo que les sucede. Yo, cuando empezó este tema de la vacuna por la pandemia, me dije, parece que vamos a entrar en una corte. Y tal vez que lo seamos, porque nuestro factor común como personas somos chilenos. Sí, y nos están observando para ver qué sucede con reacciones adversas y todo eso. Al ser incluidos en el estudio, los miembros de corte se clasifican en función de los posibles factores de riesgo que evalúa el estudio. Entonces, supongamos que vamos a hablar como con este mismo ejemplo de la vacuna por la pandemia. Yo que, no sé, o pueden clasificar a las personas por ciertos riesgos que puedan presentar como hipertensión arterial. No sé si sea tan relevante para una vacuna, pero puede ser. Entonces, ahí ya tenemos un subgrupo de estudio. Entonces, para cada factor de riesgo que quiere medir el estudio, los miembros se clasifican como expuestos o no expuestos. Entonces, probablemente aquí quedaría más claro si el factor de riesgo que yo estoy tratando de medir es un ataque cardíaco y la hipertensión arterial sería la exposición o la no exposición. Los miembros de la corte son observados durante un tiempo para detectar quiénes presentan el resultado y se comparan las tasas de resultado de interés en los grupos expuestos y no expuestos. Aquí suena fácil decir, los miembros de la corte son observados durante un tiempo. Este tiempo puede ser 50 años o 10, no sé. Hubo un estudio para demostrar que el tabaco daba cáncer de pulmón que creo que duró 50 años. Y ahí, bueno, entre medio van saliendo otros estudios porque en esta corte poblacional que yo tengo, no sé, 1000 personas, estas 1000 personas les van pasando cosas durante esos 50 años, yo puedo ir encontrándolas porque les voy haciendo el seguimiento durante los 50 años. Y con las tasas, que son el resultado de la proporción entre expuesto y no expuesto, se puede observar cómo los posibles factores de riesgo se relacionan con resultados de interés posterior. Existen también los estudios de corte histórico o que le dicen retrospectivo, un corte retrospectivo. Pero por lo que yo he estado leyendo, en realidad los cortes siempre son prospectivos. El punto de partida está en el pasado, es una cosa así. Y a pesar de esto de que está en el pasado, así los estudios de corte histórico en general se valen de registros clínicos de la atención a los pacientes para averiguar la salud de la población. Eso se lo tienen que imaginar ustedes como que alguien va y pide en el archivo de un consultorio, un CEFAM, tráigame todas las fichas de las personas que tienen tal condición y las reviso. Las ventajas de estos estudios históricos sobre los estudios de corte prospectivo o de los más tradicionales es que tardan menos tiempo, son menos costosos y son mucho más fáciles de revisar porque, claro, estamos revisando fichas clínicas. Lo malo es que no se pueden estudiar factores que no están registrados o no están bien estandarizados en las fichas clínicas, lo que dificulta visualizar los datos como
el estilo de vida de las personas, la educación y otros determinantes importantes en la salud de los pacientes. Sí, que en una corte prospectiva sí podríamos tener oportunidad porque vamos a estar en contacto con el paciente en distintas oportunidades a lo largo de su vida. Las ventajas de los estudios de corte es que son más cercanos a un experimento que los siguientes artículos o los siguientes tipos de metodologías que vamos a ver. La relación temporal causa-efecto es verificable porque estoy haciendo una cuestión prospectiva. Se pueden estimar medidas de incidencia, o sea, de casos nuevos, son eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes. Se pueden estudiar varios eventos, porque claro, a lo largo de estos 10 años que estoy haciendo el seguimiento pasaron muchas cosas. Se pueden fijar criterios de calidad en la medición de los eventos y tiene un bajo riesgo de sesgo de selección porque se incluye a una cantidad de gente más o menos alta. Las desventajas. Cuando se trata de eventos poco frecuentes, la complejidad y el costo pueden aumentar considerablemente, ya que requiere estudiar y seguir un número grande de participantes y además otra desventaja es que son difíciles de realizar por lo que ya decíamos. Necesitáis hacer un estudio que involucre a mucha gente y mucho tiempo. Así más o menos se ven la gráfica de cómo sería un estudio de corte prospectivo. Entonces tengo mi población blanco, voy a tener una selección y en esa selección, que puede ser por cualquier motivo, factor que me interese, voy a encontrar aquellos que están expuestos y no que están expuestos a lo que me interesa y vamos a ver la cantidad de eventos por persona durante un tiempo. Ahora vamos a hablar de los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles se seleccionan, o en este tipo de estudios se seleccionan dos muestras. Una de ellas con pacientes que han desarrollado la enfermedad a estudiar y otra formada por personas que no la han presentado, pero dentro de la misma comunidad. La idea es que podamos ver o conocer a través de la historia de esta persona qué hicieron que una persona desarrollara la enfermedad y otra persona frente a las mismas condiciones no lo hiciera. Los investigadores entonces lo que hacen es pedirle a las personas que recuerden, como en una idea de retroceder en el tiempo, para medir la frecuencia de la exposición a posibles factores de riesgo en los grupos. Entonces ahí las personas tendrán que recurrir a su memoria para ver, no sé, pues, no sé, cuando niños jugaban, eran vecinos de una minera, eran vecinos de una minera o algo así, que podría haber contaminado o hacerles cosas. Los datos resultantes pueden utilizarse para calcular el riesgo relativo de una enfermedad relacionando con el posible factor de riesgo. ¿Qué hay que tener en cuenta en los casos de controles? La selección de casos. Los casos de los estudios de casos de controles deberían ser nuevos, incidentes y no los prevalentes. O sea, son gente que tiene nuevos, presentaron la enfermedad recientemente, o la condición, vaya a ser. Lo ideal sería en un estudio de casos y controles que incluyera todos los casos una muestra representativa de los que surgen en una población definida. Entonces, si ustedes tienen acceso no sé, a un CEFAM, son todos los pacientes de ese CEFAM. La selección de los controles para asegurar la validez, la idea es que se pueden comprar y debemos tener en cuenta de que pertenezcan a la misma población, a la misma comunidad por lo menos, y tener la misma oportunidad de estar expuestos. Existen hartos métodos para asegurar que estos grupos sean comparables. Yo no voy a profundizar en ellos, pero aquí menciono algunos: el estudio poblacional, de cohorte, apareamiento, electrización, etc. El apareamiento siempre me ha llamado la atención porque es una forma de compensar estas potenciales eh, sesgos que podríamos tener si es que en un grupo de hombres y mujeres sale que un grupo tiene 80% de hombres. Entonces, ahí lo podemos arreglar un poco. La medida de exposición también es importante porque los estudios de casos y controles va a depender de la definición incorrecta de la exposición, porque estamos básicamente preguntando, pidiéndole a las personas que recuerden cosas y tal vez que no sea tan específico o tan claro el recuerdo. Entonces, la idea para confirmar esto sería recurrir, por ejemplo, a las fichas clínicas y confirmar que en el momento que la persona está diciendo, en ese momento haya ocurrido la cuestión o por lo menos que no haya presentado la condición antes de lo que se estaba pensando. Y así más o menos se visualiza esta cuestión, cómo se ve cómo se calcula. Entonces, tengo mi población objetivo, voy a seleccionar a los casos que llegaron, los que hicieron la enfermedad, y los controles son personas que
como dijimos, están en la misma comunidad, pero no hicieron los casos, y vemos o tratamos de estimar cuál fue el gatillante de esta, o que transformó a una persona que no era caso en un caso. Ahora vamos a hablar de los estudios transversales o de prevalencia. En los estudios transversales de prevalencia se examinan a las personas que forman parte de una población en busca de una afección de interés, o sea, qué tantas personas enfermas están de esto. En ese punto en el tiempo, algunos de los miembros de la población sufren una enfermedad y otros no. Los casos confirmados constituyen la prevalencia. Lo otro, los casos nuevos, son la incidencia. La prevalencia de la enfermedad afecta poderosamente la interpretación de los resultados de las pruebas diagnósticas. Esto es así porque está incorporado dentro como la fórmula de cómo se calcula. Yo siempre digo, la estadística no es lo mío, pero siempre me piden este dato cuando están calculando esto. La prevalencia constituye una importante guía a la hora de planificar los servicios sanitarios, porque claro, la prevalencia de una alta prevalencia de una enfermedad probablemente termine haciendo que esa enfermedad en Chile se transforme en una enfermedad auge y que esté cubierta. Así de importante para el cálculo de la planificación sanitaria. Los estudios de prevalencia solo proporcionan una débil evidencia sobre las causas y el efecto. Eso es así porque solamente está diciendo que existe, que pasa que está enferma tal cantidad de personas, pero no dice por qué ni otros detalles. Una de las limitaciones de los estudios de prevalencia es que pueden ser difíciles de determinar si que la supuesta causa realmente precedió al efecto, ya que ambos se miden en el mismo punto del tiempo. Claro, los estudios de prevalencia en general toman la forma de encuesta. Entonces, son transversales porque justamente están como, a mí, la forma más gráfica de visualizar esto es como cortar una pieza de jamón por la mitad. Eso es un corte transversal. Entonces, podemos ver el interior del jamón, pero solamente en esa parte. Entonces, no podemos lograr sobre distintas cosas que están más allá de lo que podemos ver. Otra limitación es que la prevalencia puede ser el resultado de una alta incidencia de la enfermedad. En realidad, puede ser un poco engañoso. Sin embargo, los estudios transversales pueden proporcionar hipótesis convincentes acerca de la causa y efecto que puedan comprobarse en estudios más sólidos. Entre las ventajas y las desventajas de los estudios transversales o de prevalencia, podemos mencionar que entre las ventajas, es que son eficientes para estudiar prevalencia de enfermedades en la población. Se pueden estudiar varias exposiciones porque como una encuesta uno puede hacer hartas preguntas. Son poco costosos y se pueden realizar en poco tiempo. Y se puede estimar la prevalencia de un evento cualquiera. La desventaja es que hay problemas para definir y medir la exposición. Puede haber un sesgo de selección. Los sesgos por caso prevalentes pueden llegar a ser un problema. La relación causa-efecto no siempre es verificable. Puede haber una sobrerepresentación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida o con manifestaciones con mejor curso clínico. Eso quiere decir que en esta enfermedad puede haber una prevalencia más grande que otras porque las personas mantienen la enfermedad por mucho tiempo. Y se puede presentar una causalidad débil, o sea que no tenemos una causa exacta de qué está pasando. Más o menos así se ve como un estudio transversal. Ahora vamos a hablar del último estudio, del último tipo de estudio que vamos a revisar hoy, que son los reportes de casos o series de casos. Los reportes de casos y series de casos son básicamente lo mismo, pero cambia de nombre en base a la cantidad de gente que tiene incluida. Va a ser una serie si es que tiene más de 10, pero a lo más un par de docenas de personas enroladas. Y un estudio con menos de 10 pacientes va a ser siempre un reporte de caso. Puede tener dos direcciones, puede hacer una revisión retrospectiva o prospectiva y para describir el curso de la enfermedad y hacia atrás para describir lo que ya se había presentado. Muy bien. Puede realizar importantes contribuciones para entender la enfermedad, sobre todo mediante la descripción de experiencias iniciales en síndrome de recién definido o trastorno poco comprendido. De hecho, como yo he comentado, yo soy bibliotecario y a veces no entiendo bien cómo funciona una enfermedad, leo un reporte de casos para entender y posicionarme en un contexto bien claro de qué es lo que le pasa a las personas
y entender lo que les sucede y poder de esta forma hacer unas mejores búsquedas para mi equipo de trabajo. Entre las ventajas y las desventajas de los reportes de casos y las series de casos, podemos mencionar entre las ventajas que son eficientes para el estudio de enfermedades raras, sobre todo cuando tenéis poca frecuencia, los reportes de casos se vuelven lo único que va a haber. Son eficientes para estudiar enfermedades con periodos de latencia o inducción prolongado. Se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente y en comparación con los estudios de corte son menos costosos y se pueden realizar en menor tiempo, claro, porque hay muchas menos personas. La desventaja es que no se puede estimar de manera directa las medidas de incidencia o prevalencia, son susceptibles de sesgo. Bueno, eso porque en el caso puede tener 8 personas nomás que presentar que son casos. Son susceptibles a sesgos de selección porque tienen que hacer el caso primero y yo darme cuenta que estoy enfrentándome a varios casos que son similares. Se puede presentar causalidad reversa y pueden haber problemas para definir la población fuente de los casos y también pueden haber problemas para medir adecuadamente la exposición. Todo esto porque esto se hace como en un nivel menor y de ahí a que esté en un nivel más bajo de la evidencia. Bueno, eso era lo que les quería mostrar hoy en estos tipos de estudios relevantes para la medicina avanzada en la evidencia, ayudarlo un poco a mejorar su comprensión sobre las metodologías que se asocian a los métodos de investigación en el área de la salud y cómo se reportan los artículos y cómo se reportan los artículos científicos. Bueno, eso, espero que les sea de utilidad y que les haya gustado la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.